está ya aquí en nuestros estudios Iván Abril. Él es candidato a la Concejalía de Cuenca por el partido Fuerza Compromiso Social. Iván, muy buenos días. Gracias por acompañarnos, por estar en esta mañana con nosotros. Bueno, quisiera iniciar este diálogo con usted con una de las principales críticas probablemente que se dio a las candidaturas a los que han sido denominados como los correístas, quienes se quedaron del lado del expresidente de la República, Rafael Correa, cuando se dio esta situación, este impasse entre lo que fue la separación del movimiento oficialista, el grupo del hoy presidente Lenín Moreno, y quienes se quedaron apoyando y acompañando al expresidente Rafael Correa. Pues ustedes, ante la necesidad de optar por una candidatura, el movimiento no fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral, se sumaron a Fuerza Compromiso Social, el movimiento de uno de los exministros de Estado, Iván Espinel, que ya creo que todos conocemos cuál es la situación frente a Iván Espinel y su actuación desde el gobierno nacional. Rosanita, buenos días, muy gentil por el espacio. Un saludo cordial a los ciudadanos que nos escuchan, que nos ven por este medio de comunicación. Mire, el proceso de boicot, de bloqueo político de la Revolución Ciudadana ha sido permanente y sistemático en este gobierno. Desde hace 1 año y medio nosotros sufrimos la persecución de este gobierno, sufrimos el boicot sistemático para que la Revolución Ciudadana, la principal fuerza política de este país, con millones de ciudadanos que nos apoyan, no pueda participar con movimiento propio. Desde cuando Lenín Moreno se apoderó del movimiento político cuyo fundador fue Rafael Correa, ¿no? Entonces es como quitar el Partido Liberal a Eloy Alfaro, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, poniendo un símil para que entienda la gravedad de la situación, los ciudadanos entiendan la gravedad de la situación. Luego nosotros intentamos inscribir el movimiento político Revolución Ciudadana en el Consejo Nacional y nos fue negado por razones absurdas, completamente arbitrarias, ilegales, antirreglamentarias, inconstitucionales, sacando argucias. ¿Cuáles fueron las razones que argumentó el Consejo Nacional Electoral? Para el movimiento Revolución Ciudadana, diciendo que eso es el eslogan de Alianza País. ¿En qué parte de la ley y del reglamento está eso? Indíqueme. No tenían argumento, pero claro, es una arbitrariedad. Luego tratamos de inscribir el movimiento Revolución Alfarista. Nos fue negada con argumentos de lo más absurdo, como el siguiente. ¿Quién les da a estos señores del Consejo Nacional Electoral la potestad para tomarse esta atribución? Es decir, ellos dicen que nosotros no nos podemos llamar Revolución Alfarista porque somos de izquierda y Alfaro fue liberal. Y nosotros ¿esa es la justificación del CNE? Y nosotros somos antineoliberales, es decir, unos ignorantes completos que confunden el liberalismo revolucionario de hace un siglo, de Eloy Alfaro, que luchó por las masas populares, por los sectores campesinos, por toda la población marginada, los indígenas, los campesinos, etcétera, que eran objeto de prácticamente esclavitud en el feudalismo ecuatoriano, en el Guasipungo, pretendiendo mezclar esa ideología con el neoliberalismo del Fondo Monetario Internacional y decir que nosotros somos socialistas y nos oponemos al liberalismo y al neoliberalismo, haciendo todo un shampoo ideológico sin entender cómo es los diferentes proyectos políticos, ¿no? Cuando Alfaro es parte de nuestro ideario por las luchas que llevó hace más de un siglo, ¿no? Entonces, estos señores, con toda la arbitrariedad y la absoluta ignorancia, negaron esa segunda posibilidad. Estamos hablando ya de 3 boicots a nuestra inscripción, como es la posibilidad de que la Revolución Ciudadana participe en elecciones. Y luego una cuarta afrenta contra la ciudadanía, que finalmente es la que necesita esta representación, la que apuntala y apoya cómo es la Revolución Ciudadana. Y es que nosotros recogimos 500,000 firmas con el movimiento Acuerdo Nacional, con el cual nos aliamos, ¿no? El movimiento Acuerdo Nacional tenía una directiva inscrita en el Consejo Nacional Electoral, la cual fue desconocida por el Consejo Nacional Electoral y avalaron una directiva completamente espuria y desconocieron el 500,000 de firmas que nosotros entregamos, que nosotros recogimos, ¿no? Entonces nos boicotearon, imagínense cuántas veces, 4 veces. Nuestra opción fue completamente restringida para participar en las elecciones locales, ¿no?
y se presentó semanas antes del cierre de las inscripciones para las candidaturas locales, se presentó la posibilidad de participar por Fuerza Compromiso Social, la Revolución Ciudadana, el movimiento de Correa, la Fuerza Compromiso Social en algún momento fue un brazo político, en este caso de la Revolución Ciudadana. No fue nunca un brazo político. Ellos eran un movimiento que le apoyaron a Lenín Moreno cuando se lanzó a la presidencia en la segunda vuelta y apoyó a Espinel, ¿no? Espinel luego ha sido llamado por la justicia y está incluso con prisión preventiva. Claro, pero Espinel no es parte de Fuerza Compromiso Social, él salió de Fuerza Compromiso Social. Nosotros llegamos a un acuerdo con Fuerza Compromiso Social con su directora, Vanessa Freire, a nivel nacional, y ella vio con muy buenos ojos de que la Revolución Ciudadana participe en estas elecciones a través del movimiento Fuerza Compromiso Social Lista 5. Esta es la historia, ¿no? Es una historia un poco larga de contar, difícil de explicar, y más aún cuando hay un boicot de los medios de comunicación nacionales especialmente, en donde jamás se dice la verdad. No se menciona, no se da espacios a los dirigentes de la Revolución Ciudadana. Jamás va a escuchar usted una nota de prensa en donde diga la lista 5 de Fuerza Compromiso Social es la lista de Rafael Correa. Por esta lista participan los correístas. Eso no le va a escuchar jamás a Ecuavisa ni a Teleamazonas. Hay un boicot permanente de los medios de comunicación, pero la ciudadanía cada vez es más consciente de este boicot y se adhiere a las candidaturas, al punto que nuestro candidato a la alcaldía está en cuarto puesto en las encuestas, y el candidato a la prefectura nuestro, Manuel Alvarado, está en tercer puesto. Rosanita, le comento. ¿Esas son a pesar del encuestas boicot, hechas por ustedes? No, pues nosotros no tenemos plata para hacer encuestas. Nos llegan encuestas, perfiles de opinión, le doy la encuestadora, y otras encuestas más que coinciden en esas mismas cifras, como 3 encuestas. Gustavo Jara, candidato a la alcaldía por la Revolución Ciudadana, aquí lista 5, está en cuarto lugar, y Manuel Alvarado, candidato a la prefectura, está en tercer lugar, a pesar del boicot. Si no hubiera boicot y operaran de manera democrática las instituciones y no nos hubieran quitado los partidos las posibilidades de participar electoralmente con nuestro propio movimiento, si no hubiera el boicot de los medios nacionales, de este rato estuvieran liderando las encuestas, tranquilamente, liderando las encuestas sin problema, porque el apoyo popular a la Revolución Ciudadana sigue vigente. Hay millones de ciudadanos que nos apoyan, y además cada vez se dan más cuenta del retorno del neoliberalismo, de los paquetazos que está dando Lenín Moreno, de la subida de la gasolina, de la subida del diésel, del intento de subir el gas, y de las privatizaciones, de todo el aparato hidroeléctrico, de todo Entonces, Iván, de CNT, por ejemplo. La condición de Iván Espinel, quien formó el movimiento. Él no está ya en el movimiento. Si bien él ya no está, quizás es el movimiento que se relaciona con él. O sea, eso se puede, eso de ninguna manera se puede desconocer. ¿Esto no les ha perjudicado a ustedes en imagen, el hecho de tener un líder del movimiento que ahora les ampara, digamos, a ustedes, o ampara las candidaturas que tienen ustedes ahora con estos cuestionamientos? Bueno, es que lo que pasa es que Iván Espinel tiene que responder por sus responsabilidades. Nosotros somos parte de un movimiento. El movimiento no se restringe únicamente a una persona, ¿no? Es decir, entonces ahí nosotros tenemos este espacio. Pero le explico la historia, ¿no? Es decir, nosotros no hubiéramos tenido necesidad de participar con el movimiento Compromiso Social si es que se hubiera respetado la institucionalidad del país, las leyes y la Constitución, y nos hubieran permitido participar con nuestro propio movimiento político, ¿no? Ahora, Iván, yendo ya a las propuestas que tienen ustedes en esta, de cara a las seccionales del 24 de marzo, bueno, ¿qué es esa propuesta para Cuenca que tienen ustedes como equipo de trabajo? Bueno, nosotros tenemos un proyecto político serio, porque nosotros somos personas que lo que ofrecemos cumplimos. Ya cumplimos para Cuenca y el Azuay como nunca antes en la historia se ha hecho. En la década ganada se hicieron cientos de obras aquí en la provincia del Azuay, y nosotros tenemos propuestas muy potentes para cambiar la realidad de nuestra ciudad. Nosotros tenemos proyectos muy potentes. Hemos planteado la construcción de 3.000 viviendas populares que generarían como 17.000 empleos directos y 7.000 empleos indirectos, ¿no? Son viviendas que son completamente factibles de hacer. La gente nos dice, pero si no han cumplido, bueno, los otros no han cumplido. Nosotros hicimos como Revolución Ciudadana 330.000 viviendas en todo el país. Bueno, recordamos desde la administración de Paul Granda un ofrecimiento de 5.000 viviendas, creo que se hicieron muy pocas en la última administración. Claro, el ofrecimiento fue el mismo, 5.000 viviendas, y quizás una de las justificaciones frente a esto es la falta de espacios y de terrenos para la implementación de las soluciones habitacionales. Lo que faltó es voluntad política. Nosotros, como les repito, Rosanita, 330.000
330.000 viviendas hicimos como Revolución Ciudadana en los 10 años de gobierno de Rafael Correa. 330.000, no 3.000, 330.000. Pero si ya son gobiernos locales ineptos y no pueden hacer las cosas, lo mismo con el tranvía. El gobierno nacional de Rafael Correa les dio el 80% del financiamiento del tranvía. Pero son tan ineptos y no pueden hacer en 10 años de una obra que se tenía que hacer en 3 años. Ya la gente tiene que juzgar, que vea a los responsables, ¿no? Pero otras propuestas más tenemos nosotros. Nosotros tenemos la propuesta de construir 4 casas de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género y sus hijos. Nosotros no es que por la coyuntura de hace 2 semanas con estas trágicos asesinatos y violaciones de estas mujeres, incluso de la señora embarazada en Ibarra, no es que nosotros al calor de la coyuntura planteamos este tema. No, nosotros en la inscripción de nuestro movimiento ya incluimos, por supuesto, pero son bueno, municipales. Conocemos de casas de acogida aquí mismo en la ciudad de Cuenca, sí, que la pasan bastante difícil. No, con nosotros la pasan bastante difícil. Sí, claro, pero vea quién gobierna. Nos preguntamos si realmente construir más casas, pudiendo brindar quizás el apoyo a las ya existentes. Es insuficiente, van a tener todo el apoyo. La Casa María Amor, que recibe financiamiento del municipio, va a tener sus pagos puntuales y vamos a incrementar el apoyo. Va a ser un apoyo decidido y es más, les vamos a pedir asesoría a la Casa María Amor, que hace un trabajo brillante, excepcional. Yo les admiro completamente. Mi saludo a Marlene Villavicencio, que es la directora de esa Casa María Amor. Ella sabe el compromiso nuestro con el tema de en contra de la violencia de género. Yo mismo participé con ella en la construcción de la ley de prevención y erradicación de la violencia de género. Por lo tanto, eso no es algo nuevo para nosotros. Eso no es algo nuevo. Nosotros somos gente comprometida con la causa, para derrocar el patriarcado y el machismo, y vamos a construir 4 casas de acogida en Cuenca, en la zona sur, en la zona norte y 2 en la zona rural. Cada casa de acogida va a costar $500,000. $2 millones en total. Vamos a fortalecer los proyectos ya existentes del sistema de protección a víctimas de la violencia de género. Va a haber toda una política en ese sentido. Hay que recordar lo siguiente. Hay recursos para eso, completamente. Hay recursos para ello si es que usted trabaja bien. Completamente. Vamos a destinar, son $2 millones de un presupuesto total para 4 años de $600 millones, Rosanita. O sea, es posible y esto es una prioridad. Es vital. Dejaremos de hacer otras cosas. Esto es vital, porque lo que usted está haciendo al tener estas casas de acogida para víctimas de la violencia de género es evitar que existan femicidios, Rosana. Una mujer que es víctima de acoso, de violencia psicológica, de violencia física, está en alto riesgo de que sea asesinada por su pareja, que normalmente, o su persona, el hombre cercano que está violentándola. Entonces es fundamental tener este sistema reforzar este sistema de protección con acciones muy concretas. El gobierno nacional del traidor de Lenín Moreno ofreció $9 millones para implementar la ley de prevención y erradicación y bajó el presupuesto a $600,000. Nosotros como gobierno local, viendo esa situación, vamos a plantear una respuesta local para proteger a las víctimas de violencia de género. Otra propuesta, mi estimada Rosanita, en el marco de la cuenca social, si me permite. El señor Paul Carrasco, prefecto de la SUAY, gastó $2 millones en la cumbre Hambre Cero. $2 millones para darles de comer a Eduardo Frei, que gana más de $10,000 al mes, el expresidente de Chile, al señor Zapatero, que gana más de 10,000 euros en España, para darles de comer. Es decir, unos se mueren de hambre y otros se mueren de gula, como decía Eduardo Galeano. Nosotros con esos $2 millones que la prefectura invierte gasta, derrocha. $2 millones se gastó la prefectura en hacer esto. Nosotros como municipio, ¿qué es lo que vamos a hacer con la alcaldía de Gustavo Jara? Se van a implementar 4 casas albergue para las personas en situación de indigencia. Pero no solo van a ser un lugar para que duerman y se alimenten, tengan desayuno, almuerzo y cena. No, van a tener ahí tratamiento psicológico, tratamiento psiquiátrico, dotación de medicamentos, porque muchas de estas personas tienen adicciones al alcoholismo, a la droga, también tienen situaciones de salud mental, depresión, esquizofrenia, etcétera, y no pueden tratarse. Entonces, y evidentemente problemas socioeconómicos. Va a haber asesoría en materia de proyectos para que se puedan emprender proyectos asociativos y microempresas, etcétera, iniciativas particulares también económicas. Pero algo fundamental que marca una ruptura con la comprensión de lo social aquí. Vamos a hacer lo que hizo Gustavo Petro en Bogotá. Él constituyó hoteles para personas de la calle, acá le vamos a llamar refugios, son refugios. ¿Cuál es el punto, mi estimada Rosana? Que Gustavo Petro en Bogotá
incluyó a las personas que están en situación de indigencia, les estabilizó y luego les formó, les capacitó. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted? Después de 1 año, 2 años, 3 años de formación y estabilización de estas personas, en 2 o 3 años usted puede tener personas graduadas en plomería, en carpintería, pueden ser ebanistas, pueden ser electricistas, etc. Entonces usted les capacita, digamos, les saca del hoyo, una les profesión. incluye, completamente. Entonces, ¿qué es lo que les está dando a ellos? Fortalezas técnicas para que puedan defenderse en la vida y nuevamente ahora, no caigan en la situación de indigencia. Es un proyecto de la cuenca social que nosotros usted va para concejal y quizás una de las tareas que le corresponde al Consejo Cantonal es la de fiscalización. Hace un momento usted decía que en los últimos 10 años ha habido ineptitud. Ustedes harán ¿cuáles serán las acciones de fiscalización respecto de estos últimos 10 años completamente. Nosotros de funciones de las otras administraciones? Vamos a hacer una fiscalización y no vamos a hacer show. Es decir, nosotros no vamos a hacer show, no vamos a hacer escándalo, vamos a hacer las cosas serias. Vamos a revisar la documentación, vamos a estudiar muy bien las cifras, vamos a estudiar muy bien los estudios, vamos a investigar a fondo y vamos a sacar las conclusiones adecuadas para que se deriven a las instituciones pertinentes. Ojalá las instituciones pertinentes actúen, porque en este año y medio han sido cooptadas por el gobierno de Lenín Moreno, la Fiscalía, la Contraloría. No, pero no vamos a hacer show. Nosotros no es ese nuestro estilo de política. Nosotros haremos una política constructiva en el marco de nuestra gestión como concejales. Yo soy concejal de la zona urbana, tenemos compañeros muy valiosos en la zona rural también, liderado por José Fajardo en la zona rural. En la zona sur está mi compañero Roque Ordóñez, él lidera la lista de concejales en la zona sur. Yo estoy en la zona norte del centro histórico y sus alrededores. Entonces nosotros vamos a hacer una fiscalización muy seria y vamos a ejercer la concejalía de manera eficiente, con capacidad de gestión, porque los concejales que están saliendo, me disculpa, pero han tenido una muy baja capacidad de propuesta y para lo que han sido buenos es para subirse los sueldos. Mientras Correa se bajó el salario en la última ocasión en donde se revisaron los salarios de los servidores públicos hace unos 2 años, los concejales se subieron el sueldo acá. Revise las actas de estas sesiones. Se subieron el sueldo y revise la capacidad de propuesta. ¿Cuántas ordenanzas han aprobado? ¿Cuántas ordenanzas han propuesto? Es bajísima la capacidad de propuesta. Nosotros vamos a tener una capacidad de propuesta muy alta porque tenemos eso diseñado en nuestro plan de gobierno y vamos a saber implementar las mismas. Conocemos de los temas que ahora, Iván, ¿cómo enfrentan o cómo están enfrentando ustedes todas estas denuncias de actos de corrupción en los últimos 10 años? Se habla de 70.000 millones de dólares que se ha llevado la corrupción, pero hay casos como los de Petroecuador. Escuchábamos al inicio de este informativo las declaraciones de un exfuncionario de Odebrecht, Luis Mameri, que hablaba de los procesos de cómo se dieron las coimas con funcionarios, en este caso de el correísmo, y bueno, hay una gran cantidad de casos, las hidroeléctricas, Petroecuador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo están enfrentando ustedes todas estas denuncias de estos casos de corrupción? Bueno, nosotros enfrentamos siendo objetivos. En los 10 años de gobierno hubo un combate a la corrupción, hubo un combate decidido y hay evidencias. Se han dado casos excepcionales de corrupción que han sido magnificados por la prensa y no se han encontrado pruebas en la mayoría de los casos. Sí, hay un linchamiento mediático, claro. ¿Por qué? Porque la idea es desplazar a la revolución ciudadana del ejercicio del poder para llegar y hacer negocios, ahí sí, y corruptelas con el sector público. Ahora está viendo usted el caso de CNT. El señor Santiago Cuesta, el más empeñado en vender la empresa más rentable del país. No, lo mismo en vender los pozos petroleros, lo mismo en vender las hidroeléctricas, ¿no? Entonces, claro, es enlodar al anterior proceso que construimos patrimonio y riqueza para el país, para ellos rifarse el país. Esa es la idea, ¿no? Neutralizarnos por esa vía. Y no solo es un tema ecuatoriano, es a nivel latinoamericano. A todos los gobiernos de izquierda y centro izquierda pretenden enlodarles. Nosotros sí combatimos la corrupción. En el gobierno de Rafael Correa se fueron a la cárcel toda la cúpula de Petroecuador. Recuerde usted, el señor Calvo Piña, el señor Alex Bravo y varios otros gerentes de Petroecuador fueron a la cárcel. Eso fue en el gobierno de Rafael Correa. En el gobierno de Rafael Correa también se le encausó al señor Alexei Mosquera, es ministro de Electricidad, ¿no? El señor Capaya, el señor Pareja Yanuseli ya tuvo los primeros procesos judiciales antes de que Rafael Correa salga del gobierno. Se enfrentó a la corrupción
en 10 años usted tiene miles de funcionarios a su alrededor, ¿no es cierto? Y es posible que se le colen algunos corruptos, ¿no? Pero pensar que todos fueron corruptos, eso es completamente erróneo y es parte del linchamiento mediático. Nosotros hicimos, por el combate a la corrupción, institucionalizamos nosotros el país. La policía, que era antes una policía corrupta, represora, abusiva, tenemos una policía que cambió totalmente. Se sacaron a 700 policías corruptos de la institución. Renegociamos la deuda externa, uno de los achacos más fuertes de este país, en el lastre de nuestro desarrollo durante 50 años. Nosotros renegociamos y le ahorramos al país $7.000 millones, ¿no? Se habla ahora de 36.000 millones de la corrupción, de 70.000 millones de dólares. Van a tener que encontrar las pruebas. El problema es que están hablando en el aire, es un poco de humo. Lo mismo se le acusa a otros expresidentes de América Latina. Se inventan cifras astronómicas como si fuera para enlodar a la gente de la manera más absurda. Rafael Correa es un hombre honesto, vive en un departamento sencillo en Bélgica como ciudadano común de allá. Es un hombre completamente honesto, que ha sido linchado políticamente, y a pesar del linchamiento mediático, sigue siendo, si hoy se lanzara a la presidencia de la República, ganara. O sea, a pesar de todo el ataque, porque la gente sabe que se jugó por el país, es decir, trabajó intensamente por el desarrollo de este país. Entonces es completamente errado pensar que todo el mundo fue corrupto en la Revolución Ciudadana. No, fue una excepción. Fueron unos pocos casos que han sido magnificados por la prensa nacional especialmente. Más evidencias de que nosotros sí combatimos la corrupción. ¿Qué eran las aduanas antes? Un botín de los socialcristianos y del PRE. Nosotros pasamos de recaudar $1.200 millones en las aduanas a $3.000 millones. Eso es transparentar las aduanas. En el SRI se recaudaban $3.000 millones en el año 2006. Se pasó a recaudar casi $14.000 millones cuando Rafael Correa salió. Eso es ser cómplices de la corrupción. No, eso es combatir la defraudación al fisco, la evasión fiscal. O sea, me disculpa, pero ahí están las cifras. O sea, no nos estamos inventando. Con eso se hizo obras. Con la plata del petróleo, con la plata de los impuestos. Se hicieron miles de obras. Correa inauguraba en promedio 7 obras al día en los últimos años. 7 obras al día, Rosanita. Acá, solo en materia de seguridad, ¿cuántos UPCs tenemos acá construidos en el Cantón Cuenca? Ahora que tenemos dificultades en materia de seguridad. Se entregó un helicóptero. Tenemos unidades de policía comunitaria en Miraflores, en el terminal terrestre, en la Feria Libre y en decenas de otros lugares. Tenemos nosotros más de 400 patrulleros entregados en la provincia de La Suay. Acá llegaron más de 1.000 policías equipados con todos los equipos, con armamento, con chalecos antibalas, etc. Un helicóptero. Construimos la nueva cárcel de Turi. Construimos el centro de adolescentes infractores, es decir, el EQ 911. O sea, la plata está invertida. Antes se robaban, por eso es que no había plata. O sea, claro, antes se robaban. Durante 30 años no hicieron nada. Por eso se llevaron todo. Claro. Bueno, Iván, son las 8 de la mañana con 29 minutos. El tiempo siempre es corto para estos diálogos. Agradecemos la presencia. Se trata de Iván Abril, él es candidato a la Concejalía de Cuenca por el partido Fuerza Compromiso Social.